todos, bienvenidos a mi canal de YouTube llamado Perú, Orgullo de España. El día de hoy vamos a tratar de un tema de cierta importancia, se refiere a la composición del ejército realista en Perú. Está encuadrado dentro de las operaciones que se llevaron a cabo en la Guerra de Independencia en el siglo XIX. Y vamos a hablar un poco de, primero, quiénes lo formaban, algunos líderes destacados y cuándo se torció un poco el éxito de este ejército, quiénes cometieron errores, etcétera. Empezamos hablando de la composición. Bueno, se puede decir y afirmar a 100%, con 100% de certeza que las fuerzas realistas eran peruanas. Los ejércitos realistas fueron en gran parte dirigidos por jefes y oficiales criollos y mestizos, muchos de los cuales pues tendrían éxito después en la vida republicana. La tropa estaba formada por indios autóctonos reclutados en los Andes peruanos, y bueno, ellos no conocían muy bien las luchas entre los hombres blancos, pero es cierto que eran muy disciplinados y en muchas ocasiones simplemente se limitaban a obedecer las órdenes que se les transmitía. El ejército realista derrotó 2 veces a los ejércitos argentinos, primeramente a las órdenes de Goyeneche y posteriormente a las órdenes de Pezuela. Además, después había subyugado a las provincias del Alto Perú. Estaba organizado con elementos puramente americanos, que tenían espíritu y cohesión, es decir, eran autóctonos originarios del Perú. Eso es importante resaltarlo, ¿no? Seguimos hablando de la composición. Efectivamente, eran naturales de la Sierra del Bajo Perú, soldados frugales, infatigables en las marchas, fieles a su bandera española, subordinados a sus jefes y siempre compactos en el fuego. Hablaban la misma lengua, eran de la misma raza mestiza del país en el que estaban combatiendo, cuyo clima era una continuación del propio, ¿no? De su propio clima. Las asperezas y privaciones de las montañas les eran familiares, por lo tanto, bueno, no tenían ningún problema en combatir en esas condiciones. La guerra en el límite de los virreinatos del Perú y del Río de la Plata, pues lógicamente fue clave, ¿no? El virrey Pezuela, que había sido vencedor de la batalla de Sipe-Sipe, ¿no?, había juzgado que era empresa arriesgada invadir las provincias argentinas. Sin embargo, cuando le entregó el mando del Alto Perú a su sucesor La Serna, le comunicó que sería bueno que lo intentase, ¿no? Bueno, La Serna pues efectivamente no tuvo éxito en ese intento. De hecho, hubo un vergonzoso rechazo por parte de los gauchos de Salta que comprometió el crédito militar del propio La Serna en 1818. Pero en esta campaña aprendí una cosa: aprender a apreciar las raras cualidades de las tropas nativas que hacían 6 años que sostenían la guerra en favor del rey, ¿vale? La Serna no fue especialmente hábil ni inteligente en esa empresa. De hecho, es muy criticado por la historiografía española como el principal culpable de la debacle de la derrota del ejército realista en el Perú. Persuadido de que el nervio del ejército realista lo constituían los famosos batallones vencedores en la guerra de la península, que iban con él, lo acompañaban, él no supo apreciar, hablamos de La Serna, lógicamente, en un principio, el temple del arma que se ponía en sus manos. Y cometió un error de bulto. Pretendió disolver los cuerpos peruanos interpolando sus soldados con los europeos. Es decir, en lugar de tener unos batallones netamente
peruanos, él intentó mezclarlos, ¿no? Pues tener soldados españoles, soldados peruanos, españoles, peruanos, españoles, peruanos. Y esa interpolación pues no fue muy exitosa. Lo único que generó fue un poco de desconfianza y le enajenó la buena voluntad de los naturales, es decir, de los peruanos que hasta ese momento habían combatido con excelente disciplina y hombría en las batallas planteadas, ¿no? Además que produjo dos resultados de gran impacto. El primero fue quitar a la lucha el carácter de guerra civil que hasta entonces tenía por la identidad de los combatientes, ¿vale? Y se le dio a la guerra, a la lucha, el carácter de una guerra nacional contra soldados extranjeros, ¿vale? El segundo impacto determinante fue dividir el ejército en dos bandos. Claro, porque los jefes americanos eran francamente absolutistas y por eso peleaban contra la independencia. Ellos preferían mucho antes al rey, incluso absolutista. Fernando VII. Además, los españoles o europeos eran en su mayor parte liberales decididamente. Incluso la Serna, que era el general en jefe. Había un poco una incongruencia, ¿no? Claro, tú no puedes ser liberal y apoyar al rey absolutista al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, efectivamente eso fue un error clave, error de bulto, de cálculo de la Serna, que sería decisivo en las batallas posteriores. La guerra en el... Bueno, seguimos con el límite de los virreinatos del Perú y del Río de la Plata. Efectivamente, el ejército realista se dividió. Lo que había sido compacto y unido hasta ese momento se dividió en dos bandos. Se creó una rivalidad que alteró profundamente la constitución moral de ese ejército. Cuando San Martín hizo el amago, el conato de tener una expedición, todo el esfuerzo del virrey Pezuela fue reforzarse en el Bajo Perú, ¿vale? Efectivamente, él trajo digamos, hacia sí parte del ejército del Alto Perú a fin de formar un cuerpo de reserva en Arequipa. Lo que pasa es que cuando Pezuela le pasó el mando a la Serna no siguió esta estrategia. Esto produjo una grave desinteligencia, ¿no? Es decir, incongruencia, falta de criterios, de unión, de visión, ¿no? Entre el virrey Pezuela y la Serna, que empezó por destemplar los resortes de la disciplina y que debía ser más tarde el origen de una doble descomposición. Al quitar o despojar al gobierno supremo de la colonia de su autoridad legal, destruiría la unidad de acción, está claro. No solamente del Alto, sino también del Bajo Perú. Los ejércitos realistas ya se comportaban casi como si fueran dos ejércitos en uno. Parecía que ya no era un ejército de naturales o autóctonos del lugar apoyando al rey, sino solamente ejército de extranjeros, europeos o españoles, luchando contra los ejércitos locales, ¿no? Esto tuvo una importancia decisiva al final, porque el general La Serna, en virtud de su nombramiento real directo, sostenía que como era responsable ante el rey, tenía que tener la necesaria libertad de acción en lo relativo a operaciones militares en su ejército. El virrey Pezuela pretendía por su parte que como autoridad suprema y director de la guerra tenía que ser obedecido sin restricciones. Es cierto que eso conllevó una desavenencia mediante cartas, ¿no? Una correspondencia oficial agria entre la Serna y el virrey Pezuela sobre estos temas,
y otras disidencias posteriores que se entablaron entre ambos, lo que conllevó la renuncia del general. Cuando estaba cercano a regresar a España, los anuncios de la expedición libertadora de Chile y las instancias de sus compañeros de armas, juntamente con las del mismo virrey Pezuela, le hicieron desistir de su resolución, de su empeño, ¿no? Estaba a punto de embarcar de vuelta a España, dejando atrás la guerra, ¿no? Entonces, efectivamente, la Serna en ese momento ya se encontraba en Lima, ¿no? Se encontraba a punto de embarcar, como dije antes. Por lo tanto, él desiste de su empeño, pero bueno, la Serna efectivamente ha sido un personaje muy criticable, muy negativo para España en lo que se refiere a la guerra de la independencia. Bien, efectivamente, así se preparó la doble descomposición señalada anteriormente. Había como dos masas armadas. Es como si se hubiera trasplantado el liberalismo y el absolutismo español a los ejércitos coloniales, ¿no? Bueno, hablamos, no me gusta el término colonial, hablamos del ejército realista, en este caso, formado por autóctonos del país, de la zona, ¿no? En ese momento no era país, pero bueno, estaban luchando para serlo. Fue en el Perú donde se hizo sentir en el orden militar con más intensidad la doble acción del liberalismo. Claro, por efecto de la composición heterogénea y la distribución territorial de los ejércitos que lo defendían. Básicamente lo que ocurrió fue que hubo una transposición. Los soldados realistas autóctonos que estaban apoyando al rey sintieron más atracción ante defender el territorio contra el propio rey. En el Alto Perú se reencontraban los cuerpos realistas compuestos de naturales del país con jefes de opiniones absolutistas a su cabeza. En el Bajo Perú se reunían todos los cuerpos europeos, con generales en abierta oposición con las que profesaba el virrey. Es decir, no había una unidad de criterios, ¿no? Había liberales, absolutistas, incluso estaban en contra de las ideas que profesaba el virrey Pezuela. De este modo, el mando del ejército del Alto Perú pasó más tarde al general José Antonio de Olañeta, argentino de Jujuy, quien era a su vez un absolutista acérrimo y enemigo declarado de los constitucionalistas. Claro, efectivamente, como discípulo de la escuela de los generales americanos que habían encabezado la redacción realista en el país, había apoyado al ejército español. Estaba siendo sostenido por un círculo de jefes criollos que también estaban decididos por la causa del rey. Y el problema es que al ser un general argentino, pues también generó una cierta rivalidad, ¿no? Con los militares europeos. Y era contrario además a las opiniones políticas que en su mayoría profesaban estos militares europeos. Es decir, que no había una unidad de pensamiento, ¿no? Se puede decir que los realistas que apoyaron al rey de España eran más absolutistas que los propios soldados españoles, ¿no? Entonces ahí se generó esa descomposición y desafección moral de las tropas, ¿no? Bien. Bueno, lógicamente hemos tratado de dar unas pinceladas solamente de este tema. Las causas de la pérdida de la guerra, fracaso militar, fueron variopintas, pero efectivamente yo creo que esa desafección de la que hablamos fue clave en que poco a poco pues los soldados se fueron cambiando de bando, ¿no? Esos cambios de
de caudillos, cambio de líderes, conllevó que muchos soldados que habían estado apoyando al rey de España, pues de repente cambiaran de opinión y se pasaron al ejército peruano, lo cual lógicamente fue el principio del fin del ejército realista del Perú. Espero que les haya gustado el vídeo, no duden en suscribirse al canal para seguir informados de apasionantes temas históricos como este. En sucesivos vídeos trataremos de acontecimientos históricos que tuvieron lugar en esta guerra de independencia y que fueron fechas clave para el resultado o desenlace final de la misma. No deben hacer comentarios en la sección de abajo. Que tengan un buen día. ¡Que viva el Perú, carajo!